Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Si son nuevos por estos lares, bienvenidos sean. Esperamos que se sientan como en casa. Ya saben que aquí hablamos de todo un poco, pero siempre con la intención de entretener, informar y sobre todo conectarnos con ustedes. Hoy tenemos un vídeo, un vídeo que, para ser honestos, nos ha costado un poquito grabar. No porque sea difícil técnicamente, sino porque lo que vamos a contar es algo personal. Algo que ha estado ahí latente por mucho tiempo, y que sentimos que es hora de compartir con ustedes. El título lo dice todo: impactantes revelaciones sinceras del dúo. Fans en shock con la verdad. Sí, lo sabemos, suena dramático. Y en cierto modo, lo es. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, respiren profundo. No se trata de rupturas ni de peleas internas. Nada de eso. Se trata de algo diferente. Algo que creemos que es importante que sepan, no solo porque son nuestros seguidores y nos debemos a ustedes, sino porque también, al compartir esto, esperamos poder ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Antes de continuar, como siempre, un pequeño favor: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo y significa el mundo para nosotros. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias. Gracias por estar siempre ahí, apoyándonos y comentando. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque esto puede que los sorprenda. Durante mucho tiempo hemos intentado proyectar una imagen de perfección. De éxito. De un dúo imparable que lo tiene todo bajo control. Y en parte es cierto. Trabajamos duro, nos esforzamos al máximo y amamos lo que hacemos. Pero detrás de esa fachada, detrás de las risas y los vídeos divertidos, hay una realidad que no siempre mostramos. Una realidad que a veces da miedo. Y esa realidad es la lucha constante contra la ansiedad. Sí, lo dijimos. Ansiedad. Una palabra que muchas veces se esconde, se minimiza o se ignora, pero que afecta a millones de personas en todo el mundo. Incluyéndonos a nosotros. Sé que muchos de ustedes tal vez piensen, ¿pero cómo? Si siempre se les ve tan felices y despreocupados. Y esa es precisamente la trampa de la ansiedad. No tiene una cara visible. No siempre se manifiesta con ataques de pánico o con síntomas físicos evidentes. A veces se esconde detrás de una sonrisa, detrás de un chiste, detrás de una máscara de normalidad. En nuestro caso, la ansiedad se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Desde la preocupación constante por el rendimiento del canal, por alcanzar las expectativas de la audiencia, hasta el miedo a no ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente creativos, lo suficientemente todo. Hemos pasado noches en vela, dándole vueltas a ideas que nunca salieron a la luz por el simple hecho de que el miedo nos paralizaba. Hemos evitado situaciones sociales por temor a sentirnos incómodos o juzgados. Hemos saboteado nuestros propios proyectos por la inseguridad y la duda constante. Y lo peor de todo es que durante mucho tiempo, nos avergonzamos de sentirnos así. Pensábamos que éramos los únicos, que éramos débiles o que simplemente no estábamos a la altura. Teníamos miedo de hablar de ello, de mostrarnos vulnerables, de que la gente nos viera de forma diferente. Pero llegó un punto en el que ya no pudimos más. La ansiedad nos estaba consumiendo. Estaba afectando nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro trabajo. Fue entonces cuando decidimos buscar ayuda. Empezamos a ir a terapia, a hablar con profesionales que nos ayudaron a entender qué nos estaba pasando y a desarrollar herramientas para manejar la ansiedad. Empezamos a practicar técnicas de relajación, a hacer ejercicio regularmente, a cuidar nuestra alimentación y, sobre todo, a ser más amables con nosotros mismos. ¿Y saben qué? Funcionó. No fue un proceso fácil ni rápido, pero poco a poco fuimos aprendiendo a controlar la ansiedad en lugar de que ella nos controlara a nosotros. Ahora, no estamos diciendo que estemos completamente curados. La ansiedad sigue ahí, acechando en las sombras. Pero ahora tenemos las herramientas para enfrentarla. Sabemos cuándo está a punto de aparecer y cómo evitar que nos domine. ¿Por qué les contamos todo esto? Porque creemos que es importante romper el estigma que rodea la salud mental.
Porque queremos que sepan que no están solos. Que no son los únicos que se sienten así. Que la ansiedad es algo común y que se puede superar. Si están pasando por algo similar, por favor, no se queden callados. Busquen ayuda. Hablen con sus amigos, con su familia, con un profesional. No tengan miedo de mostrarse vulnerables. No tengan miedo de pedir ayuda. Sabemos que es difícil, que da miedo, pero es el primer paso para empezar a sentirse mejor. Y créannos, vale la pena. También queremos decirles que entendemos si esto los sorprende. Tal vez esperaban un vídeo divertido, un tutorial, una reseña, algo más ligero. Pero sentimos que era importante compartir esto con ustedes. Que era importante ser honestos y mostrar nuestra verdadera cara. No somos perfectos. Tenemos nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestros problemas. Pero también tenemos la valentía de enfrentarlos y de compartirlos con ustedes. Y esperamos que esto les sirva de inspiración. Que les dé esperanza. Que les recuerde que no están solos y que todo va a estar bien. Este no es el final de la historia. Seguiremos hablando de este tema en el futuro, compartiendo nuestras experiencias y recursos que nos han ayudado a superar la ansiedad. Porque creemos que es importante crear conciencia y normalizar la conversación sobre la salud mental. En resumen, lo que queríamos contarles hoy es que la ansiedad es una realidad que hemos enfrentado y que estamos aprendiendo a manejar. Que no somos perfectos y que está bien no estar bien. Que lo importante es buscar ayuda y no quedarse callado. Y que, sobre todo, no están solos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Sabemos que fue un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero esperamos que les haya servido de algo. Queríamos ser transparentes y honestos con ustedes, porque valoramos mucho su apoyo y su confianza. Nos encantaría saber qué piensan sobre este tema. Déjenos sus comentarios abajo. ¿Han lidiado con la ansiedad alguna vez? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por esto? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Recuerden, la salud mental es importante. Cuídense, sean amables con ustedes mismos y no duden en buscar ayuda si la necesitan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Vale chicos, ahora que hemos soltado la bomba, como dicen por ahí, queremos profundizar un poquito más. Sabemos que la palabra ansiedad es muy amplia, y que cada uno la experimenta de una manera diferente. Así que queremos compartir con ustedes algunos ejemplos concretos de cómo se ha manifestado en nuestras vidas, tanto a nivel individual como dentro del dúo. Recuerdo la primera vez que sentí que algo no iba bien. Estábamos empezando con el canal, la presión por crear contenido nuevo, por mantener a la audiencia enganchada, era abrumadora. Dormía poco, comía mal y constantemente sentía una opresión en el pecho como si tuviera un peso encima. Al principio pensé que era estrés, algo normal por la carga de trabajo. Pero con el tiempo, ese estrés se convirtió en algo más. Me costaba concentrarme, me irritaba con facilidad y empecé a evitar actividades que antes disfrutaba. Para mí se manifestó de una forma un poco distinta. Siempre he sido una persona bastante sociable y extrovertida, pero de repente empecé a sentirme inseguro en situaciones sociales. Me preocupaba lo que la gente pensaba de mí, me daba miedo decir algo inapropiado, y me sentía constantemente observado y juzgado. Llegué al punto de rechazar invitaciones a eventos, a fiestas, cualquier excusa era buena con tal de no tener que enfrentarme a esa sensación. Y claro, todo esto afectaba directamente a nuestra relación como dúo creativo. Empezamos a discutir más, a tener menos paciencia el uno con el otro. La creación de contenido se convirtió en una tortura, en lugar de algo divertido y gratificante. Cada vídeo era una fuente de estrés, desde la planificación hasta la edición. Dudábamos de cada idea, nos criticábamos constantemente y nos paralizaba el miedo al fracaso. Hubo un momento particularmente difícil en el que estuvimos a punto de tirar la toalla. Teníamos un proyecto muy ambicioso en mente, un vídeo que creíamos que iba a ser un éxito. Pero la presión por hacerlo perfecto era tan grande que nos bloqueamos por completo. Pasábamos horas discutiendo sobre cada detalle, sin llegar a ninguna conclusión.
La ansiedad nos estaba consumiendo por dentro y estábamos a punto de rendirnos. Fue entonces cuando decidimos dar un paso atrás y replantearnos las cosas. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir así. Que estábamos sacrificando nuestra salud y nuestra felicidad por una búsqueda de la perfección que era inalcanzable. Decidimos que era hora de priorizar nuestro bienestar, de dejar de lado las expectativas externas y de empezar a hacer las cosas a nuestro propio ritmo. Empezamos a hablar abiertamente sobre cómo nos sentíamos, sin juzgarnos ni criticarnos. Aprendimos a escuchar al otro, a apoyarnos mutuamente y a ser más compasivos con nosotros mismos. Descubrimos que al compartir nuestras inseguridades y nuestros miedos, estos perdían fuerza y se volvían más manejables. Buscar ayuda profesional fue un punto de inflexión. La terapia nos proporcionó las herramientas necesarias para entender la ansiedad, para identificar sus desencadenantes y para desarrollar estrategias para afrontarla. Aprendimos técnicas de relajación, como la respiración profunda y la meditación, que nos ayudan a calmarnos en momentos de crisis. También aprendimos a desafiar nuestros pensamientos negativos y a reemplazarlos por pensamientos más realistas y positivos. El ejercicio físico también ha sido fundamental para nuestro bienestar. Salir a correr, ir al gimnasio, practicar yoga, cualquier actividad que nos permita liberar energía y reducir el estrés. Además, cuidar nuestra alimentación es esencial. Evitamos el consumo excesivo de cafeína y azúcar, y tratamos de llevar una dieta equilibrada y rica en nutrientes. Pero quizás lo más importante que hemos aprendido es a ser amables con nosotros mismos. A aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. A perdonarnos por nuestros errores y a celebrar nuestros logros. A entender que no somos perfectos, y que está bien no estar bien. ¿Y ahora, cómo afecta todo esto a nuestro canal? Pues, sinceramente, de forma positiva. Al ser más honestos y transparentes con ustedes, hemos creado una conexión más auténtica y profunda. Hemos recibido mensajes increíbles de personas que se identifican con nuestra historia, que se sienten comprendidas y apoyadas. Eso nos da mucha fuerza para seguir adelante. Hemos aprendido a disfrutar más del proceso creativo, a dejar de lado la presión por el resultado final y a centrarnos en lo que realmente nos apasiona. Creamos contenido que nos divierte, que nos inspira, y que esperamos que también les guste a ustedes. También hemos aprendido a establecer límites. A decir no a proyectos que no nos convencen, a desconectar del trabajo cuando necesitamos descansar, y a priorizar nuestro tiempo libre. Entendemos que el descanso es fundamental para mantener nuestra salud mental y nuestra creatividad. Por supuesto, la ansiedad sigue siendo una parte de nuestras vidas. Hay días buenos y días malos. Hay momentos en los que nos sentimos abrumados y necesitamos tomarnos un respiro. Pero ahora tenemos las herramientas para manejarla, para no dejar que nos controle. Y es por eso que queremos seguir hablando de este tema. Queremos compartir con ustedes nuestros consejos, nuestras experiencias, y los recursos que nos han ayudado a lo largo del camino. Queremos crear una comunidad de apoyo, donde podamos sentirnos seguros para hablar abiertamente sobre la salud mental, sin miedo al juicio ni al estigma. Así que, por favor, si están pasando por algo similar, no duden en contactarnos. Déjenos sus comentarios, envíenos un mensaje privado, lo que sea. Queremos que sepan que no están solos, que hay personas que se preocupan por ustedes, y que están dispuestas a escuchar. Y recuerden, buscar ayuda no es signo de debilidad, sino de valentía. Es un acto de amor propio, una inversión en su bienestar. No tengan miedo de pedir ayuda, de hablar con sus amigos, con su familia, con un profesional. Hay muchas opciones disponibles, y hay personas que quieren ayudarles. Este es un viaje largo y a veces difícil, pero vale la pena. Recuperar el control de sus vidas, sentirse más felices y más plenos, es algo que no tiene precio. Así que gracias de nuevo por escuchar nuestra historia. Esperamos que les haya servido de inspiración, que les haya dado esperanza, y que les haya recordado que no están solos. Seguiremos hablando de este tema en el futuro. Queremos que este canal sea un espacio seguro y acogedor para todos aquellos que luchan contra la ansiedad y otros problemas de salud mental. Así que estén atentos a nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas ideas en mente y queremos compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido a lo largo del camino. Y recuerden, la salud mental es importante.
Cuídense, sean amables con ustedes mismos, y no duden en buscar ayuda si la necesitan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, son increíbles. No lo olviden nunca. Adiós.